Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Catalán Serra, les hablo desde Noruega y es un auténtico placer y un honor el estar hablando con ustedes esta tarde y quería agradecer al Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria y muy en especial a mi querido amigo Guillermo Beitía por su amable invitación. A compartir pantalla, si me permiten. Bueno, como introducción, decirles que esta es una charla no científica, sino más bien filosófica o teórica o psicológica en la que intentamos tratar ciertos temas que se quedan a veces al lado de los currículums y a los que no se da tanta importancia en medicina. Y está basado en un curso que damos a residentes de la Asociación Europea de Gastroenterología, UEG, en la que hablamos un poco de estos temas de liderazgo, crecimiento personal, mentalidad, etcétera, y que puedan estimular un poco la discusión y que creo que son cada vez más importantes en la manera en que orientamos un poco nuestra vida profesional y nuestro tiempo. Así que espero que sea de interés. La charla está, digamos, vertebrada en 10 consejos para el desarrollo profesional y si les parece empezamos por el primero. Liderazgo no es lo que nos han contado, ustedes han leído mucho seguramente de leadership, especialmente literatura anglosajona. Yo creo que exactamente no es lo que la mayoría de gente piensa que es ser líder, que puede ser el tener éxito profesional, digamos, el liderar grandes equipos, etcétera. Para mí el liderazgo es la habilidad de implementar tu potencial para beneficiar a los demás. Y esta segunda parte me parece importante porque una parte es la de digamos, sacar lo mejor de ti, pero sobre todo para que eso revierta en los demás y en la sociedad y en los que están a tu alrededor. Y por último, que le subrayo ahí, esta es una definición, digamos, mía personal, mejorando también tu bienestar. Es decir, no tiene tampoco mucho sentido el estar haciendo grandes esfuerzos y acabar con un burnout quemado y por no cuidar de uno mismo y saber establecer las pausas y las recompensas, etcétera. Y obviamente esto es un trabajo de equipo en el que necesitamos compartir y necesitamos hablar y para encontrar las mejores ideas y las mejores soluciones, obviamente. Quizá lo más importante de toda esta charla es esta parte que es sobre el mindset. Es decir, he utilizado la palabra inglesa, pero bueno, es la mentalidad. Es decir, cómo uno, de manera muchas veces subconsciente, se acerca a los contactos personales, a los contactos profesionales, a los proyectos, ¿no? Esto es yo creo que muy importante. Y les resumo aquí lo que es para mí más importante. En primer lugar, una autoestima sana. Yo creo que existen probablemente dos extremos entre el narcisista puro que piensa que lo hace todo bien y tiene, digamos, demasiado autoestima, demasiado ego y que lo que necesita es probablemente algo más de humildad. Y en el otro lado, el síndrome del impostor, es decir, la típica persona, y creo que todos un poco sufrimos este síndrome, y es bueno conocerlo, y no tenemos tiempo de hablar hoy, pero es muy interesante, pero esa manera, digamos, de pensar de que uno no vale nada, de que uno no tiene suficiente conocimiento, de que está por casualidad donde está y que en cualquier momento alguien pues, le puede hacer una pregunta o le puede, digamos, desenmascarar como un impostor, ¿no? Como alguien que realmente nunca debió estar ahí. Y quizá un equilibrio entre estos dos polos sería lo que yo considero una autoestima sana. En segundo lugar, la generosidad. Creo que esto es también un factor clave y fundamental en la sociedad en la que vivimos y les traigo este pensamiento de Seth Godin, con el que yo tuve el placer de hacer un pequeño curso Alt MBA y que dice lo siguiente, esta es la sabiduría convencional. El éxito te hace feliz y la felicidad te permite ser generoso. Es decir, tener recursos, tener posibilidades te permite ser generoso. Y cuando en realidad es al revés, es decir, la generosidad de inicio es lo que te hace feliz, porque digamos, cableados así. A los humanos nos gusta compartir de nacimiento, ¿no? Y las personas felices es más probable que sean exitosas. Es decir, la generosidad va primero y eso es lo que te hace feliz y a partir de ahí puedes crecer. Y no tiene mucho sentido, digamos, la opción contraria, que es esperar a tener abundancia para entonces ser generoso. Me parece un punto importante, sobre todo en el mundo en que vivimos.
En tercer lugar, la abundancia. Ustedes saben que hay un tipo de mentalidad que se le llama de suma cero, que supongo que habrán oído hablar, en el que la idea, digamos, implícita es de que es que hay pocos recursos. Hay siempre, digamos, escasez de recursos. Con lo cual, si yo gano, tú pierdes. Y si tú ganas, yo pierdo. Con lo cual, vamos a tener que estar compitiendo por un recurso escaso. Esta es una realidad en ciertas cosas. Hay cosas que son verdaderamente escasas. Por ejemplo, pues no hay trabajo para todos o uno puede tener, digamos, una circunstancia en la que esto aplique. Pero en general, si somos capaces de ponernos en otra mentalidad, una mentalidad de crecimiento, que le llaman los anglosajones, o de abundancia, en la que buscamos áreas de interés común en la que si yo gano, si yo tengo éxito en lo que emprendo, tú también ganas, y si tú ganas, yo gano. Es decir, estas áreas en las que, digamos, el hacerse, el colaborar es beneficioso para las dos partes. Para eso uno tiene que estar en la mentalidad de que hay suficiente para todos y tiene que estar abierto a cooperar y, digamos, a arriesgar. Y aquí les pongo un poco las diferencias entre las dos mentalidades. En la parte derecha, pues tienen en la mentalidad de escasez, no hay suficiente para todos, necesito tener todo, digamos, controlado, no puedo permitirme hacer ciertas cosas, no quiero compartir información, recursos, tiempo, no promociono a mis compañeros por sus logros y digamos que se produce micromanaging contra digamos, mentalidad abundante en la que pienso que hay suficiente para todos. Si yo gano, tú ganas. Me puedo permitir cometer errores y compartir porque pienso que el recurso no es limitado. Si tengo ideas, pues quizá pueda tener otra mejor. Estoy abierto a colaborar y abierto a aprender de los demás y se identifica este tipo de mentalidad en los líderes que promueven a la gente joven, que promueven a la gente que tiene ideas en vez de aplastarlos y no darles visibilidad. Y lo más importante aquí es la confianza. Uno tiene que estar dispuesto a asumir el riesgo y confiar en que si uno comparte, lo que le llega va a ser equivalente. Y generalmente la experiencia es que si uno comparte, lo que se consigue es exponencialmente superior. La tercera es encuentra tu superpoder. ¿Qué es lo que concretamente a ti te hace brillar de manera natural? ¿En qué eres bueno sin tener que prepararte, sin tener que estudiar? Esto es muy, muy importante el identificarlo. El problema es que a veces es difícil porque no sabemos cómo y en la vida cuando va pasando el tiempo uno sí que, digamos, le va colocando en su lugar y uno va brillando en lo que hace bien y va haciendo más de lo que hace bien y es como de alguna manera un feedback positivo. Pero ¿cómo se puede buscar? Pues aquí les pongo algunos métodos. Yo no tengo la respuesta completa, pero bueno, de alguna manera una es la introspección, es decir, meditar, ver lo que a uno le molesta de los demás, qué comentarios no le sientan bien, con qué tipo de personas va y cómo funciona un poco su mente y sus mecanismos de alguna manera de defensa, hacer diarios, desde luego leer a otros que han tenido el mismo problema, filosofía, psicología, etcétera, y a veces pues es necesario o conveniente pues tener un coach o incluso hacer terapia para realmente trabajar qué es eso que me está, digamos, impidiendo brillar como podría. ¿Y qué es lo que te hace brillar? Es muy importante. Yo cuando a veces tenemos distintos residentes, pues ves que hay uno que pues lo que le encanta es llegar al ciego la primera vez y quitar pólipos grandes y hacer cosas con las manos. Otro lo que le gusta es presentar y enseñar. El otro lo que le gusta es organizar cosas y es el que organiza, digamos, las cenas y es el que lleva los planes. Es decir, cada uno tenemos una capacidad y me parece muy, muy importante identificar en la medida de lo posible qué es lo que te hace brillar. Para eso puedes también preguntar a tu familia y a gente con la que tengas confianza y decir, bueno, ¿qué te parece que es mi área, digamos, de excelencia, ¿no? Y, por ejemplo, pues podemos pensarlo como en un proyecto escolar, es decir, cuando yo me junto con otras personas y empiezo un proyecto, naturalmente, ¿quién soy yo? Soy el que habla, soy el que escucha, soy el que toma notas, soy el que organiza la cena después, soy el que no dice nada pero luego tiene una gran idea, soy el que pone en contacto a las personas, es decir, de manera natural cuando estamos en un grupo, ¿qué es lo que uno hace que puede ayudar a ver cuál es tu talento natural? Y luego, por supuesto, conocer tu talento significa conocer tus debilidades. Y esto es muy importante porque conocer tus debilidades es una fortaleza, obviamente. Es decir, saber en lo que tú no eres bueno, primero te va a permitir delegar, que es clave en la gestión del tiempo hoy en día. Y segundo,
te va a dar la posibilidad de enseñarte tal y como eres, de estar más tranquilo y digamos que esa vulnerabilidad puede ser un recurso positivo. Está claro que requiere un cierto contexto en el que uno tenga cierta confianza y pueda mostrarse vulnerable, pero a la larga suele funcionar bien digamos, enseñarse uno como es y enseñar sus debilidades, porque en realidad, como he comentado, a mí me parece una fortaleza. Si uno tiene un superpoder y no lo comparte, probablemente no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces se trata de compartir y de intentar formar equipos en los que diferentes superpoderes, es decir, pues aquí como los X-Men, ¿no? Si uno lee mentes y el otro pues puede, digamos, atravesar cosas con los rayos, con los ojos y otros muy fuertes, etcétera, compartir y, digamos, buscar esas habilidades complementarias para formar equipos potentes en los que nos podamos complementar y no competir, sino, digamos, sumar. Y para eso debemos exponernos a diferentes personas. Y creo que esto también es importante, exponerse a la diversidad, no solo cultural, sino de mentalidad y en todos los sentidos intentar aprender de lo que es diferente a uno mismo. Lo siguiente que me parece muy importante es el pensamiento estratégico. Yo creo que esto no es una cosa que venga de serie ni se nos enseña, pero es, digamos, esta capacidad para pensar a largo plazo. Esto es clave porque cuando, por supuesto, uno se tiene que conocer un poco y tiene que saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que a uno le hace feliz, pero si, digamos, en ese diálogo puede establecer metas a largo plazo, va a ser mucho más fácil manejar las decisiones tácticas, las del día a día. Les pongo un ejemplo, o sea, si uno lleva un barco, digamos, mover un poquito, digamos, a babor o a estribor, pues puede ser complicado y puede tener digamos, su dificultad, pero si uno sabe hacia dónde va, esos pequeños movimientos de babor o estribor probablemente van a ser menos importantes, porque lo que cuenta es hacia dónde va el barco al final, o sea que uno que a lo mejor puede tomar un desvío, pero luego volver. Y va a hacer que, digamos, el manejo es más fácil. O, por ejemplo, digamos, una metáfora bélica, lo táctico, la táctica sería cómo ganar la batalla. Es decir, yo estoy en la batalla y decir, pues, ¿cómo puedo ganar esta batalla? Mientras que la estrategia, lo estratégico es mirar la guerra a largo plazo, es decir, incluso pensar, ¿debo luchar esta batalla o no? A lo mejor debo dejar al enemigo avanzar y yo tengo que guardar recursos para ir a otro sitio. Entonces, esta visión estratégica es fundamental porque ayuda mucho a ordenar, digamos, el caos del día a día. Entonces, como he comentado, uno tiene que establecer metas a largo plazo, a 5, a 10 años. Es un poco difícil y abstracto, pero si uno se acostumbra, se da cuenta de que puede ayudar, sobre todo para ordenar un poco la mente. Un pequeño consejo es no le digas a la gente sobre tus planes. Esto es un poco difícil si eres extrovertido y si tendemos a contar y un poco a pensar, pues no, pues yo iré allí, tengo este plan. A veces es mejor callar y guardarlo y dejarlo reposar y mantenerlo, digamos, mantener ciertas cosas en secreto. Esta es un poco la diferencia entre estrategia y táctica, que algunas cosas les he comentado. La estrategia tendría que ver con la planificación, con la larga escala, o sea, con la visión, es decir, sería como subir por encima de donde estás y ver todo el panorama y el largo plazo, y tiene que ver con el por qué hago las cosas, no cómo, que sería lo táctico, sino el por qué, es decir, por qué voy hacia allá. Y es difícilmente copiable y desde luego tienen una escala de tiempo larga. El sexto sería no sigas la zanahoria equivocada. Esto es una manera sencilla de decir que yo creo que en la vida y especialmente en el ámbito profesional muchas veces vamos siguiendo zanahorias, digamos, ciertas, digamos, recompensas que luego nunca se acaban de cumplir y uno hace mucho esfuerzo por intentar conseguir metas que a veces no son para uno. Son simplemente las metas sociales o las metas que en tu grupo de trabajo, tu grupo de investigación son, digamos, culturalmente aceptables, pero a mí me parece más interesante, y vuelve un poco la estrategia, no es cómo consigo la zanahoria, sino es esa mi zanahoria. Es decir, tengo que invertir recursos aquí o directamente ese no es mi liga, eso no es lo que me mueve, no es lo que me interesa, con lo cual me muevo hacia otro lugar, con lo cual elige tu juego, es decir, en la medida en la que puedas, esto no siempre es posible, obviamente, intenta estar el máximo de tiempo en la zona en la que tú estés brillando, en la que estés disfrutando, en la que te estés entreteniendo y la que te haga crecer, porque es mucho más fácil que vayas a tener éxito si lo haces así.
sé amable casi siempre. Yo creo que hay un espectro aquí entre el gruñón que todos conocemos del hospital, que siempre se está quejando de que hay poco dinero, de las listas de espera, de la política, etcétera, y bueno, el otro espectro es la persona que es altruista y que siempre está haciendo favores a todo el mundo y que a todo dice que sí, etcétera, y bueno, yo creo que un poco probablemente entre medio estaría el punto óptimo, pero sí que es verdad que pongo ahí sea amable casi siempre, de vez en cuando hay que ser un poco Mike Tyson, es decir, hay veces que cuando las cosas, alguien se pasa de la raya o hay algo que no está funcionando bien, también está muy bien ser amable y creo que desde luego se gana más que siendo gruñón, pero de vez en cuando hay que también sacar los puños y decir, bueno, hasta aquí, eso no me ha parecido bien, etcétera, ¿no? Y eso también es una habilidad que hay que entrenar. Luego, conocer tus propios tiempos. Yo creo que, no, como ustedes saben, no somos igual de productivos todo el día. Yo, por ejemplo, soy mucho más productivo por las mañanas. Soy una persona que, pues yo qué sé, pues de 8 o 9 de la mañana a 1 de la tarde tengo mi pico en el que estoy bien, me encuentro bien, tengo creatividad y luego, pues, por ejemplo, pues de 2 de la tarde a 6 de la tarde, pues mi cabeza no funciona tan bien, estoy más cansado generalmente y no tengo tanta capacidad para pensar. Y luego conocer eso y los de tu propio equipo me parece muy importante. Esto me imagino que lo conocerán, la ley de Pareto 80-20, es decir, Pareto fue un matemático italiano que descubrió que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Es decir, el 80% de los resultados, la gran mayoría, depende solo del 20% de lo que hacemos. Entonces, es muy conveniente elegir ese 20%, es decir, ver en qué ponemos nuestra energía, porque hay muchas cosas a las que dedicamos muchos recursos que no tienen ningún impacto. Entonces, identificar ese 20%, y eso es una labor personal, es clave. Trabaja como un león, que viene a decir lo mismo, es decir, ¿cómo puedo yo, en vez de estar siempre con las cosas en la cabeza, dedicar un tiempo muy intenso en mi pico de productividad, sin distracciones de móviles, etcétera, trabajar mucho, muy efectivo y luego descansar, como hacen los leones, ¿no? Ir a cazar y luego pasarte el día descansando. Probablemente esta sea una mejor estrategia que estar siempre trabajando poco y mal. Y con respecto a los tiempos, a mí me gusta esta frase de Ignacio de Loyola. Ustedes saben que me llamo Ignacio y Nacho y creo que es uno de los personajes claves del siglo XVI europeo, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas como conocen, y que a mí me ha servido mucho, y es que en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Es decir, cuando uno no está bien, cuando uno está enfermo, con poca energía, deprimido, cansado, con dolor de cabeza, no tomar decisiones. Y es además un poco contraintuitivo, porque es precisamente cuando uno está mal, cuando quiere salir de cualquier modo de la situación. Y eso generalmente es un error. Y se acaban tomando malas decisiones. Entonces, las decisiones tomarlas en frío y tomarlas cuando uno está con fuerza, descansado, con perspectiva, con el cuerpo bien, etcétera, ¿no? Esto me parece muy importante. La 9 sería hablar lo mejor posible, ser un speaker entretenido. Yo creo que para mí lo que es más importante aquí, esto lo aprendí hace años, es focalizarte en el interés del público, no en el tuyo. Hay un error muy frecuente que es hablar y soltar, digamos, tu rollo, que le decimos en España, es decir, por ejemplo, en investigación, hablar de los resultados y no tener en cuenta cómo lo que tú estás diciendo puede influir o puede cambiar la actitud de la gente. En el momento en el que tú piensas primero de lo que yo voy a decir, qué es lo que esta gente se va a llevar, cómo puede cambiar su manera, qué van a aprender de lo que yo diga, el impacto de tu conferencia va a ser muy, muy, muy superior. Luego, obviamente, algunos trucos, hay que intentar hablar inglés lo mejor posible, que puede ser un problema para los hispanohablantes. Contar una historia, que también suele funcionar bien, en vez de decir hechos, pues intentar contarlos de una manera entretenida, en la que haya un hilo, con un final, con algunos... esto es un truco que se puede aprender, que sea ameno y divertido. Y luego recordar que cuando uno habla a un grupo, sobre todo si es un grupo grande, habla a diferentes personalidades. Hay gente que es más acústica, hay gente que es más visual, hay gente que le gustan los datos y es un poco más hemisferio izquierdo, hay gente que es más de conectar con lo emocional y le gusta más lo visual y las ideas abstractas. Es decir, cuantos más registros tengamos en nuestra conferencia, más posibilidad tenemos de llegar a la gente, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, en el fondo y primariamente, llegar a la gente que nos está escuchando. Y la 10ª y última es aceptar el reto y visibilidad.
hay una cosa que me parece importante aquí, que es que el reto es por definición incómodo. Uno tiene siempre la sensación de que está por encima de su nivel de competencia, de que eso le viene grande, de que no va a poder, pero esa es precisamente la definición del reto, si no, no sería un reto y es lo que nos hace crecer. Y pongo aquí a Ted Lasso, que como si recuerdan esta serie, es un americano que se va a entrenar a un equipo de fútbol en Inglaterra y, bueno, cuando él va en el avión no tiene ni idea de fútbol y le dice al compañero una cosa que a mí se me ha quedado, ¿no? Que es decir, que los retos son como cabalgar sin silla de montar. Si estás muy cómodo, probablemente lo estás haciendo mal. Es decir, lo normal es que sea difícil y que te vaya a implicar crecer en algún sentido. Y eso es muy importante saberlo porque nos pasa a todos es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Y luego la tentación de la tortuga, es decir, muchas veces, y nos pasa a todos también, queremos, no, pues a mí que no se me vea, yo no voy a hablar, seguro que lo hago mal, cuanto más hable más más van a ver que no tengo ni idea del tema, etcétera, y un poco reconocer que existe en nosotros una resistencia a que la gente nos vea y a exponernos. Y eso creo que está muy bien saberlo. Y esa resistencia, saber que existe y saber que hay que vencerla, porque creo que no nos queda otra. Estamos en un mundo global, estamos en un mundo visual, estamos en un mundo en el que tenemos que mostrarnos. Y sobre todo por una razón probablemente más profunda. Si uno tiene algo que aportar en su investigación, en su manera de pensar, uno tiene una idea, la tiene que enseñar. Y la tiene que enseñar. Y cuanto mayor sea la plataforma, mayor es el impacto de esa idea. Obviamente uno tiene que publicar, presentar, viajar y hacer redes. Yo a veces digo a los pacientes, a los enfermos, digo, perdona, a los estudiantes que busquen trampolines, es decir, hay gente determinada que es muy buena, algunos líderes que son muy buenos en ayudar y promover que la gente crezca, hay que intentar juntarse a ese tipo de gente que te inspira, los grupos de gente joven, por ejemplo, hay grupos de gente joven pues en ECO, en la Asociación Europea, es decir, juntarte con la gente joven que tiene ganas de hacer cosas y otra opción sobre redes sociales, yo estoy en Twitter, a mí me parece una buena plataforma, si se sabe usar y si se usa profesionalmente es increíble la cantidad de ideas que hay en Twitter, las discusiones de alto nivel y digamos los proyectos de investigación que se montan solo con gente que a lo mejor nunca has conocido y que solo conoces virtualmente. O sea que es una opción para el que le pueda interesar. Y por último, un poco cuál es mi visión de la suerte, ¿no? Yo creo que yo creo que hay momentos en los que hay que focalizarse mucho en una cosa, pero a mí me funciona mejor el aumentar la superficie de contacto con la suerte, es decir, hacerte convexo a la suerte. Y para eso tienes que estar visible, tienes que conocer a mucha gente, tienes que probar distintos contextos y tienes que poner, como digo yo, pues distintas cañas. Es decir, tú tiras la caña en distintos sitios y no sabes cuál va a picar. Pero si no tiras la caña, si no estás en el sitio, seguramente no pica nada. Entonces, de alguna manera tienes que estar abierto a las posibilidades y visible y, digamos, receptivo. Y entonces, digamos que aumentas las posibilidades de que buenas oportunidades llamen a tu puerta. Y bueno, para finalizar, pues decirles que obviamente crecemos juntos y que uno tiene que mantenerse siempre humilde y con una mentalidad, como dicen en el Zen, de principiante, ¿no? Siempre estar al principio de las cosas, siempre estar aprendiendo y siempre estar cuestionando y compartiendo. Y es al final la interacción de gente lo que nos hace crecer y mejorar. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier comentario o preguntas. Gracias.